Mi hijo vació mi cuenta bancaria y se llevó a su esposa y a su suegra a Roma. Yo solo sonreí para mis adentros y 3 días después me llamó llorando: «Mamá, ¿qué has hecho?». Mi venganza estaba completa. El día que más necesitaba respirar fue precisamente el día en que mi hijo me quitó hasta el último euro sin siquiera dejarme una nota. Josefa María Aguilar Romero, a quien todos llaman Pepa, se quedó paralizada durante mucho tiempo. Estaba sentada en su viejo sillón de tela desgastada, el mismo que compró cuando Rodrigo cumplió 7 años, con el primer sueldo decente que ganó limpiando casas en el barrio de Salamanca. Frente a ella, la pantalla del móvil brillaba con una notificación que le heló la sangre. Saldo disponible 000 €. Lo leí una vez, 2 veces, 3, una cuarta. Mis manos temblaban no por la edad, aunque ya tengo 68 años bien vividos, sino por algo más profundo, ese nudo que se forma en el alma cuando comprendes algo que tu corazón se niega a aceptar. Llamé al banco. Me respondió un robot, luego una persona que intentó hacerme preguntas con voz impersonal. Me dijeron que los movimientos se habían realizado por Internet, transferencias de cantidades grandes que sumaban más de 80.000 euros. Era todo el trabajo de mi vida, mis ahorros, mi seguridad, mi única red de protección. ¿Y a dónde fue el dinero?, pregunté con la voz rota como si ya supiera la respuesta, pero necesitara escucharla de otra boca. Todo fue transferido a una cuenta a nombre de Rodrigo Aguilar Sánchez, respondió la ejecutiva con indiferencia. Señora, quiere presentar una denuncia por fraude. No respondí. Colgué sin decir palabra. El silencio llenó la casa. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj de la cocina y el zumbido de una bombilla fluorescente que estaba muriendo. Afuera, el vendedor ambulante de helados tocaba su musiquita familiar ajeno al abismo que acababa de abrirse dentro de mí. Entonces sonó el teléfono fijo, ese viejo aparato que conservo por costumbre. «Diga», contesté con voz plana. «Pepa, Pepa, hija, ¿has visto el Instagram de tu Rodrigo?». Era la voz emocionada de Visitación, mi vecina de toda la vida. Está en Roma, criatura, comiendo platos carísimos con su mujer y su suegra. Madre mía, qué vida se dan. Parecen artistas de cine. Tragué saliva con dificultad. Sentí como si mi alma abandonara mi cuerpo por un instante. Caminé despacio hasta mi habitación, abrí el cajón donde guardo mi viejo móvil y busqué el perfil de mi hijo. No soy muy de redes sociales, pero lo sigo desde la distancia como quien mira por una ventana a una vida que ya no le pertenece. Allí estaba. Rodrigo, mi único hijo, el niño que traje al mundo con dolor y crié sola desde que su padre me dejó por otra mujer. El mismo hijo al que le di todo, incluso la tierra que me dejaron mis padres para que pudiera ir a la universidad. Estaba sonriendo con una copa en la mano, vestido con una camisa blanca impecable, abrazando a Cristina, su esposa, y a Encarnación, la suegra, que siempre me miró por encima del hombro. El pie de foto decía: «Roma, mi nuevo comienzo. Me lo merezco». Y en los comentarios Cristina había escrito: «Las cosas buenas llegan a quien sabe esperar. Gracias por todo, suegrita», con un emoji de dinero. No lloré, no grité ni rompí nada, solo me quedé allí sosteniendo el teléfono como si fuera un ladrillo ardiendo. Entonces, sin que nadie lo notara, sonreí. Pero era una sonrisa diferente, como si por fin comprendiera algo que había evitado ver durante años. Lejos de allí, bajo un cielo nublado y entre las calles empedradas de Roma, Rodrigo alzaba su copa sin culpa alguna. «¿Ves?», dijo Cristina, bebiendo vino caro. «Fue buena idea tomar el dinero. Se va a morir pronto de todos modos. Mejor que lo usemos nosotros antes de que se vaya en facturas médicas». Encarnación, su madre, soltó una risa áspera. «Pobre vieja ignorante. Ni siquiera sabe lo que es un avión. Nunca iba a hacer nada útil con ese dinero. Hacer nada útil con ese...». Rodrigo no dijo nada. Miraba el Coliseo con ojos brillantes. Pero algo se revolvía dentro de él, aunque se calló tal como había aprendido a hacerlo desde niño, cuando tenía hambre. Y su madre le decía: «Aguanta, mi niño. Mañana lo tendremos». Las paredes de la casa de Pepa parecían más viejas esa noche. Todo estaba en su lugar, pero nada se sentía igual.
En la estantería había fotos de Rodrigo pequeño en preescolar, con su primer uniforme de instituto el día que recibió su título universitario. Todo lo que había hecho lo hizo por él. A los 18 años vendí mi anillo de compromiso para pagarle el instituto. A los 23 le di la tierra que me dejó mi padre. A los 30 ayudé con los gastos de la boda, aunque Cristina nunca me tuvo a aprecio. Cociné para él, lavé su ropa, limpié lo que ensuciaba y él solo se alejaba más y más. «Mamá, tú no entiendes este mundo», me decía con desdén. «Las cosas ya no se hacen como antes. Cristina y yo tenemos planes grandes». «Y yo, hijo, yo estoy en esos planes. Siempre estarás en mi corazón, mamá, pero no puedes estar atada a mí toda la vida». Una semana antes de descubrir la traición intenté visitar a Rodrigo en su piso de Argüelles. Le llevé una bandeja con mi famoso pollo frito y judías verdes que hice con mis propias manos. Toqué el timbre. Nadie abrió la puerta. Esperé bajo el sol sentada en un banco durante 2 horas hasta que el portero se me acercó. «¿Busca usted al señor Rodrigo Aguilar?» «Sí, soy su madre». «Ah, bueno, me han dado instrucciones de no dejarla subir si viene sin avisar». «¿Y por qué es eso?» «No podría decírselo, señora». «Pero esas son las órdenes». Caminé de vuelta a casa. No tomé el metro ni el autobús. Quería que el aire me diera en la cara aunque fuera caliente y sucio. Pensé en cada comida que me negué a mí misma, en cada madrugada que trabajé horas extra, en cada céntimo que ahorré para mi hijo. Esa misma noche, Visitación vino a visitarme. Trajo tarta de nueces y café. «Siempre has sido fuerte, Pepa. No dejes que esto te rompa el corazón. Rodrigo es joven, quizá recapacite». Suspiré con la mirada perdida. «¿Tú crees que los hijos se arrepienten alguna vez, Bisi?» «Sí, claro que sí. Cuando su madre ya no está, se dan cuenta de todo». «Bueno, espero que no sea demasiado tarde cuando se dé cuenta». «¿Y qué vas a hacer?» Levanté la vista. En mis ojos había algo diferente, algo que no había estado allí antes. «Voy a sonreír, tal como me enseñaron. He llorado suficiente, Bisi. Ahora voy a sonreír en silencio porque no me queda nada que perder». Y cuando una mujer no tiene nada que perder, se vuelve peligrosa. Visitación frunció el ceño. «Sonreír, ¿qué quieres decir?» «Visitación, he llorado toda mi vida. Ahora voy a sonreír en silencio porque ya no me queda nada. Y cuando una mujer no tiene nada, se vuelve peligrosa». Mientras tanto caía la noche en Roma. Rodrigo salía de la ducha cuando escuchó la voz de Cristina en el balcón hablando por teléfono. Sí lo hicimos. La vieja ni siquiera se enteró. «El dinero está aquí. Mañana abrimos la cuenta en España y nos deshacemos de Rodrigo». «Sí, claro. Él cree que estamos juntos en esto. ¡Qué idiota!». Rodrigo se detuvo. No se movió. Sintió que el agua se congelaba sobre su piel. No dijo nada. Volvió a la habitación como si no hubiera escuchado nada. Se acostó junto a Cristina, quien fingió estar dormida. Cerró los ojos, pero algo había cambiado y aún no sabía que lo peor estaba por venir. De vuelta en Carabanchel, en el sur de Madrid, Pepa preparaba una taza de té de manzanilla. La noche era espesa. Las farolas parpadeaban. Afuera unos perros peleaban por una bolsa de basura. Adentro ella tomó su cuaderno, el que usaba para anotar recetas que nunca llegó a cocinar. Escribió algo con su letra temblorosa. «Esto no es el final. Es el principio de mi silencio. Y mi silencio va a doler más que cualquier grito». Luego cerró el cuaderno, se acostó en la cama y por primera vez en mucho tiempo durmió sin lágrimas. Y mientras ella dormía en su humilde casa, su hijo en una suite de hotel en Roma revisaba su teléfono. Encontró una notificación bancaria. «Cuenta bloqueada por actividad sospechosa». «¿Qué?», murmuró mirando la pantalla fijamente. La primera grieta acababa de formarse, y Rodrigo no sabía que su madre en silencio ya había comenzado a moverse. A veces el dolor no grita, a veces el dolor se sienta, observa y espera el momento adecuado. Y ese momento apenas estaba comenzando. La noche aún no se había ido del todo de Carabanchel. Todavía quedaba esa humedad pegajosa entre los tejados de Uralita y las aceras rotas. Pepa se levantó al amanecer con los huesos crujiendo como lo hacían cada día, pero esta vez no se sentía vieja.
Algo nuevo latía dentro de ella. No era rabia ni tristeza, era una determinación que su alma nunca había conocido antes. Mientras calentaba agua en el fogón de gas, miraba fijamente la llama azul. El silbido del vapor la llevó muchos años atrás, al primer día en que supo lo que era estar sola. Tenía 14 años cuando empezó a limpiar casas en el barrio de Brentwood. Una niña con el pelo mal trenzado, la piel morena y las manos agrietadas por el jabón barato. A esa edad ya sabía los nombres de todos los quitamanchas y cómo planchar las camisas de los señores sin dejar arrugas. Por las noches, cuando volvía a casa, su madre ya no la esperaba despierta. Su padre ausente se había ido con una mujer de un bar. Pepa no lloró, solo tragó saliva y al día siguiente se levantó antes de que cantara el gallo para volver al trabajo. A los 17 se quedó embarazada de Rodrigo. Su padre era un chico 3 años mayor que ella. Prometió que se casarían, que la sacaría de esa vida. Duraron 8 meses. El día que supo que el bebé era niño, desapareció. Se fue con una mujer que vendía cosméticos y nunca volvió. Pepa no lloró. Solo apretó la mandíbula, se ajustó el pañuelo y salió a buscar más casas que limpiar. Crió a Rodrigo sola, llevándolo a la espalda mientras lavaba ropa ajena. Cuando empezó a caminar, le enseñó a jugar con tapones de detergente como si fueran cochecitos. No tenían juguetes, pero tenían historias. No tenían nevera, pero tenían sopa caliente. No tenían televisión, pero tenían canciones que ella le cantaba hasta que se dormía. Él era su mundo entero. Cuando Rodrigo cumplió 6 años, una de las clientas de Pepa se ofreció a pagar la matrícula de su colegio privado si ella aceptaba trabajar a tiempo completo y vivir en su casa. Pepa no lo pensó 2 veces. Dejó su casa, vivió en el cuartucho del ático del patrón y cada fin de semana cruzaba la ciudad para ver a su hijo. Nunca llegaba con las manos vacías, a veces un cuaderno nuevo, a veces solo una golosina, pero siempre con un corazón dispuesto a escuchar todo lo que Jackson quisiera contarle. Pasaron los años y Rodrigo creció. Pepa luchó por aprender a escribir su firma con la mano temblando solo para poder inscribirlo como responsable en los papeles del colegio. Aprendió a leer recetas médicas y luego extractos bancarios. No sabía escribir bien, pero entendía lo suficiente para que no la engañaran, o eso creía. A los 16, Rodrigo le dijo: «Mamá, cuando triunfe lo primero que haré es comprarte una casa donde no se cuele el frío por las paredes». Y ella respondió sin dudar: «No me compres nada, hijo, solo no me olvides». Luego llegó la universidad. Pepa vendió la única tierra que le dejó su padre, un pedazo de terreno en la zona rural de Extremadura, donde siempre soñó con construir una casita pequeña. Lo vendió por menos de lo que valía porque Rodrigo necesitaba pagar la matrícula. «Mi hijo va a ser gestor administrativo», decía con orgullo a sus vecinas. «Va a salir de esta vida». Y salió. Pero no como ella imaginaba. Fue en su tercer semestre cuando conoció a Cristina, una chica de pelo liso, uñas largas y sonrisa de revista. Desde la primera vez que Pepa la vio, sintió una punzada en el estómago. No era celos ni envidia, sino porque esa mujer tenía la mirada de alguien que solo sabe tomar, nunca dar. Cristina venía de una familia que fingía tener más de lo que tenía. Su madre Encarnación usaba ropa de marca falsificada y hablaba como si hubiera estudiado en Europa. La primera vez que visitaron la casa de Pepa, torcieron la boca disimuladamente. «Qué color tan bonito, tienen las paredes, muy rústico», dijo Encarnación con tono sarcástico. Cristina, viendo la cocina, hizo un comentario en voz baja que Pepa nunca olvidaría. «No sé cómo Rodrigo creció aquí. Esto parece un refugio, no una casa». Pepa sonrió como siempre, pero algo se rompió dentro de ella. Pasaron los años y Cristina ganó terreno. Primero pidió que Pepa no visitara tan seguido, luego que no opinara sobre sus decisiones, luego que no asistiera a ciertos eventos familiares porque no encajaba. Rodrigo, confundido y enamorado, se fue distanciando poco a poco. Una noche, ya viviendo con Cristina, Rodrigo visitó a su madre. Era la última vez que lo hizo sin avisar. Ella le preparó estofado de ternera con salsa, su comida favorita.
Mamá Cristina dice que te involucras demasiado en nuestras vidas, que no nos dejas crecer como pareja. Solo quiero que seas feliz, hijo, dijo Pepa, viendo cómo su comida se enfriaba. Ya no necesito que me cuides, mamá, respondió como si eso le doliera a ella. Soy un hombre ahora. Y los hombres olvidan quién los hizo hombres, pensó Pepa, pero no lo dijo. Pepa no lloró. Solo se levantó, recogió la mesa y le dijo que se llevara el resto del estofado con él. Los meses siguientes fueron un desfile de desaires sutiles. Cristina comenzó a manejar las finanzas de Rodrigo, lo convenció de cambiar de cuentas bancarias y le pidió que no le contara todo a su madre. Según ella, Pepa era una mujer limitada que no entendería la vida moderna. Rodrigo, envuelto en una mezcla de ambición y manipulación emocional, aceptó. Pepa comenzó a notar cosas. Un recibo bancario que no cuadraba, un extracto que nunca llegó, una póliza de seguro de vida que no recordaba haber autorizado. Fue entonces cuando decidió hablar con Esteban. Esteban era su primer amor, un vecino de la infancia que había sido abogado durante décadas y ahora vivía solo en un piso lleno de papeles viejos y recuerdos. Lo buscó sin contarle mucho. Esteban, ¿cómo puedo saber si alguien está usando mi nombre para cosas raras? ¿Estás en problemas, Pepa? No, pero siento que mi hijo ya no es mi hijo. Esteban la miró con cuidado. Le pidió los pocos papeles que tenía y durante semanas revisó movimientos, documentos y transferencias hasta que una noche la invitó a su casa. Pepa, tu hijo, te puso como avalista en una cuenta conjunta. No firmaste nada, pero la firma está ahí. Pero yo no sé escribir más que mi nombre. Falsificaron tu firma y han estado sacando dinero poco a poco durante 6 meses. Pepa no dijo nada. Tomó los papeles, los metió en su bolso y se fue en silencio. Esa noche el dolor no la dejó dormir. No por el dinero, sino por la verdad. Su hijo no solo había sido manipulado, se había convertido en parte activa de la traición. Le robó a su propia madre. En los días siguientes, Cristina y Encarnación organizaron el viaje a Roma. Rodrigo, sin trabajo estable, vendió su coche y luego sugirió usar los ahorros de Pepa. Es dinero familiar, dijo Cristina. Además, tu madre no lo va a usar. No seas tonto. No sé. Es todo lo que tiene. ¿Y por qué lo está acumulando tú? Eres su hijo. No le estás robando. Solo lo estás tomando antes de tiempo. Rodrigo dudó, pero lo hizo. Una noche desde el ordenador de su casa transfirió todo el dinero. Lo hizo rápido, sin pensar mucho, como quien quiere sacarse una muela sin anestesia. Terminó, respiró hondo, cerró el portátil y no miró atrás. Pepa descubrió la traición al día siguiente. No lloró, no gritó, solo escribió una frase en su cuaderno: mi hijo no murió, pero la madre en mí sí. A partir de entonces todo cambió. Su cuerpo seguía envejeciendo, pero su espíritu se endureció. Comenzó a caminar diferente, con la espalda más recta. Empezó a hacer llamadas, revisar correos, visitar oficinas. Algo se estaba preparando. Mientras tanto, en Roma, Rodrigo caminaba por las calles de piedra creyendo que había ganado algo. En Carabanchel, en el sur de Madrid, su madre tejía la red que devolvería todo lo que le habían quitado. ¿Y Cristina? Cristina ya estaba planeando cómo desaparecer sin dejar rastro. Lo que Rodrigo no sabía era que Pepa ya no era la mujer que él recordaba. Esa mujer había muerto. En su lugar quedaba una madre herida pero despierta. Y cuando una madre herida despierta, no hay infierno que no esté dispuesta a cruzar, porque lo que las madres callan también puede matar. Pepa no dijo nada, ni esa vez, ni la siguiente, ni la otra. Su silencio ya no era del tipo que sangra por dentro. Era un silencio afilado, uno que observa, registra y calcula. Las palabras se le secaron en la garganta como si ya no tuvieran sentido, porque cuando una madre comprende que ha sido reemplazada por una máscara, ya no grita, se transforma. Rodrigo no notó la diferencia, o no quiso notarla. Estaba demasiado ocupado viviendo la vida que había soñado, una vida que no olía a ropa recién lavada ni a café recalentado. Una vida donde la voz que lo despertaba no decía mi niño, sino señor. Una vida limpia, elegante y vacía.
Cristina se instaló en su mundo como si siempre hubiera sido su dueña, y él encantado la dejó. Le fascinaba cómo hablaba con palabras que Pepa nunca usó, cómo caminaba con gracia sobre tacones altos, cómo se refería a las cosas como si todo le perteneciera. Pero detrás de su risa fácil y sus fotos con filtros, había una máquina sutil, cruel y precisa. Cristina sabía lo que quería y lo quería rápido. Un nombre, un apellido, una cuenta y un hombre que pudiera sostener su fachada. Los primeros comentarios llegaron disfrazados de bromas. Cariño, ¿por qué tu madre siempre tiene que opinar sobre todo? No quiero que nuestro hijo crezca rodeado de mentalidad de pobreza, dijo mientras se pintaba las uñas en el salón. Rodrigo soltó una risa incómoda. No es que quiera opinar, es que le cuesta soltar el control, siempre ha sido así. No es control, es lástima disfrazada de amor. Las mujeres como tu madre piensan que son mártires por criar hijos solas, pero no se dan cuenta de que el pasado no les da derecho a arrastrar a los demás. No quiero eso para ti, ni para mí, ni para nuestros hijos. Poco a poco Cristina comenzó a decidir cuándo podían visitar a Pepa y cuándo no. Primero era que estaban ocupados, luego que era mejor verse en lugares públicos y finalmente que no se sentía cómoda entrando a la casa de Pepa porque olía a humedad. Rodrigo aceptaba todo y cada vez que Pepa preguntaba por qué no la visitaban tan seguido, él bajaba la cabeza. Tenemos demasiadas cosas, mamá. Ya sabes, el trabajo, los preparativos de la boda. Pepa solo asentía, pero ya no había ingenuidad en sus ojos. Estaba empezando a unir las piezas como quien cose a mano un saco roto. Encarnación, la madre de Cristina, no tardó en involucrarse. Nunca con insultos directos, pero siempre con frases cuidadosamente elegidas para sonar educadas, pero con el filo justo para herir. Doña Josefa, disculpe si soy directa, pero ¿nunca pensó en mudarse a un barrio más decente? Digo, ya está mayor. Esta zona no es segura para alguien de su edad. Y con ese dinero que tiene ahorrado podría comprarse algo mejor, ¿no? Pepa miró a Encarnación a los ojos. No parpadeó, no dijo nada, pero algo dentro de ella crujió. Ese día comprendió que no era que quisieran tenerla lejos, era que nunca la quisieron cerca. Un domingo, durante una comida familiar organizada por Cristina, Pepa decidió hablar con su hijo. Esperó el momento en que Encarnación fue al baño y Cristina estaba distraída con su teléfono. Miró a Rodrigo con el mismo amor de siempre, pero su voz ya no temblaba. Hijo, ¿estás seguro de que esta mujer es la adecuada para ti? ¿Te has dado cuenta de cómo te mira cuando no la estás mirando? ¿Cómo habla de mí? Rodrigo tragó saliva. Cristina levantó la vista del teléfono. Encarnación acababa de salir del baño. El ambiente cambió como cuando llega una tormenta. Y entonces Rodrigo explotó. Basta, mamá, estás celosa porque tengo otra mujer en mi vida ahora. No lo dirás, pero lo piensas. Nunca soportaste que alguien más fuera importante para mí. Pepa no se defendió, ni siquiera se inmutó. Solo bajó la mirada a su plato, dejó el tenedor y en ese silencio supo que lo había perdido. Cuando se despidieron esa tarde nadie la abrazó. Al llegar a casa se quitó los zapatos con cuidado como si no quisiera molestar a nadie, aunque estaba sola. Se sentó en su cama y pensó en la última vez que su hijo le había dicho «te quiero», sin que ella se lo pidiera. No pudo recordarlo. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Cristina y Encarnación comenzaron a visitar a Rodrigo más seguido en su oficina. Le llevaban comida, hablaban de negocios y le sugerían inversiones. Un día Cristina le pidió acceso a su cuenta para organizar mejor los gastos del hogar. «Confía en mí», dijo quitándose la blusa frente a él. «¿O es que no somos un equipo?» Rodrigo, atrapado entre el deseo y la estupidez, dijo que sí, como siempre. Pepa, mientras tanto, no se quedó quieta. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo demostrarlo. Fue entonces cuando acudió a su vecina Remedios, una mujer que había sido contable durante 20 años en una empresa farmacéutica y ahora jubilada enseñaba a sumar y restar a los niños del barrio. «Reme, necesito que me expliques algo. ¿Cómo puedo saber si alguien está tocando mis cuentas?» Remedios frunció el ceño. «¿Tu hijo? Sí. ¿Tienes acceso a tus extractos bancarios? Ya no me llegan. ¿Y transferencias? ¿Alguna vez has hecho una?» «Nunca.
Ni siquiera sé cómo se hace. Durante varias noches, Remedios le enseñó a Pepa cómo acceder al portal del banco desde su móvil, cómo revisar movimientos y cómo identificar depósitos y retiradas. La primera vez que vio la lista de transacciones, Pepa sintió que el mundo se le caía encima. Cantidades grandes, fechas recientes, transferencias que coincidían con los días en que Rodrigo la visitaba o le pedía algún documento. Dinero saliendo sin explicación. Él tenía acceso. Le pedí que me ayudara con unos trámites. Me dijo que era para un seguro. Pepa, esto no son trámites, esto es robo. Su corazón se partió también, pero no lloró. En lugar de eso, pidió un cuaderno y comenzó a anotar cada transacción. Día, hora, cantidad. Cada euro robado tenía un nombre pegado a él. Un viernes por la noche, cuando todo parecía perdido, Remedios le mostró algo más. ¿Ves esta transacción? Firmaron con tu nombre aquí para activar una cuenta conjunta, pero la firma no es tuya. Es una copia burda. Pepa tocó la pantalla como si tocara una herida abierta. Ni siquiera se molestaron en disimularlo. ¿Qué vas a hacer? Pepa cerró el teléfono, respiró hondo y dijo: nada, todavía no. Mientras tanto, en Roma, Rodrigo comenzó a sentirse incómodo. No por culpa, sino porque Cristina ya no lo miraba igual. Había cambiado. Ya no lo besaba con entusiasmo, pasaba horas en su teléfono riéndose sola, y Encarnación ya ni se molestaba en fingir que lo toleraba. Una noche escuchó una conversación entre ellas mientras fingía dormir. Ya está hecho, ¿para qué seguir fingiendo? En cuanto volvamos vendemos todo y lo dejamos. Y si se entera, es lento, ni siquiera se dará cuenta, y si lo hace, ¿qué importa? La vieja se va a morir de todos modos. ¿Quién lo va a defender? Rodrigo salió con la cara derrotada. Sintió que todo se derrumbaba. Pensó en su madre. Por primera vez en mucho tiempo pensó en su voz, en cómo lo llamaba mi niño, incluso cuando ya era más alto que ella, en su arroz con leche, en cómo se reía con las comedias viejas en blanco y negro, en cómo le tocaba la frente cuando estaba enfermo y le decía: nadie te va a cuidar como yo. Quiso llamarla, pero no lo hizo. Pepa, por su parte, ya no esperaba nada. Ya no había ternura en su espera, solo planificación. Visitó oficinas, hizo llamadas y activó la cláusula de inmigración. Declaró las transacciones de Rodrigo como sospechosas. El sistema era lento, pero se activó. Se emitió una alerta internacional para su regreso a España. No lo iban a meter en la cárcel, pero lo harían rendir cuentas. En el cuaderno rojo, Pepa escribió: no hay justicia más completa que la que se entrega sin gritar. Lo veré perderlo todo sin levantar un dedo. El karma no se paga con violencia, se sirve con paciencia. Y así la segunda traición no la rompió. La convirtió en algo más fuerte, más frío, más libre. La madre murió en ella, pero la mujer despertó. Solo era cuestión de días hasta que Rodrigo volviera a España. Y no tenía idea del terremoto que lo esperaba. Rodrigo creía que el infierno era un lugar con fuego, castigo y gritos. No imaginaba que podía ser tan frío como las calles empedradas de Roma o tan humillante como una tarjeta rechazada en un restaurante lleno de turistas. Todo empezó con una negación en el terminal de pago. Luego otra y otra más. En menos de 48 horas se encontró sin efectivo, sin cuentas activas y con dos mujeres mirándolo como si fuera un mendigo que acabaran de recoger de la calle. Cristina le gritó en medio de la calle delante de docenas de personas que se detuvieron a mirar. «¡Idiota sinvergüenza! ¿Qué has hecho con el dinero?» «Te dije que no confiaras en tu madre pobretona. Ahora nos has jodido a todos». Rodrigo intentó hablar, pero no había palabras suficientes para explicar lo que ni siquiera él entendía. Solo sabía que algo estaba mal, que las cuentas estaban congeladas, que su nombre había sido vinculado a una investigación internacional por fraude financiero y que tenía que presentarse en la embajada americana al día siguiente. Esa noche Encarnación lo miró con una mezcla de desprecio y fastidio. «Te lo advertí, Cristina. Este pobre chico no sirve ni para lavar platos. Me voy a un hostal. No pienso dormir en este cuchitril». Cristina la siguió. Ni una palabra, ni un adiós.
Rodrigo se quedó en la habitación del hotel solo con una maleta medio vacía y el zumbido de la traición resonando en sus oídos. Mientras tanto, en Madrid Pepa tejía los últimos hilos de su plan como quien teje una manta de invierno. Todo encajaba. Cada movimiento tenía sentido. Esteban la ayudó a reunir los documentos necesarios para activar el bloqueo internacional de capital, apoyándose en la denuncia por uso fraudulento de cuentas de una persona mayor. Contactó a un viejo conocido de Esteban, el señor Ernesto, un inspector de Hacienda en la División de Investigación Criminal, y logró activar una alerta por retirada ilícita de fondos, lo que implicaba una revisión obligatoria al entrar Rodrigo en territorio español. No era venganza, no había odio, había justicia. En su cuaderno rojo escribió: «A veces el amor de una madre también tiene que doler, no por odio, sino por lección, porque lo que se permite se repite, y lo que se repite se pudre. No paría un ladrón, pero el mundo lo convirtió en uno. Y si tengo que ser yo quien le ponga freno, que así sea». Remedios la acompañó en silencio durante muchos de esos trámites. Ya no era solo su vecina, se había convertido en su cómplice. «¿No te duele, Pepa?» «Claro que me duele. Me duele como arrancarme la piel. Pero hay dolores que curan». La reunión en la embajada fue un espectáculo de vergüenza para Rodrigo. Lo hicieron entrar en una sala fría sin ventanas, con un abogado joven y una traductora que hablaba con tono mecánico. Le explicaron que había una denuncia activa en España, que los fondos habían sido congelados por orden preventiva y que tenía que rendir cuentas al regresar. Rodrigo salió con la cara derrotada. Sentía que todo se derrumbaba. Pensó en su madre. Por primera vez en mucho tiempo pensó en su voz, en su mirada, y supo que ella sabía, que todo esto venía de ella, y entonces, como un niño perdido, marcó su número. «Mamá», dijo apenas ella contestó. Al otro lado del teléfono, Pepa estaba en su cocina limpiando judías pintas con el viejo colador como si nada inusual estuviera pasando. Reconoció la voz de inmediato. Su mano tembló, pero no lo suficiente como para soltar el teléfono. «Mamá, ¿qué has hecho?» «Me lo han quitado todo». «Estoy solo. Cristina se fue. Encarnación también. Dicen que tú hiciste esto». Pepa se quedó en silencio. Respiró hondo y luego respondió con una voz serena, firme, como si hablara desde un lugar al que Rodrigo ya no podía acceder. «Yo no te quité nada, hijo. Solo detuve lo que tú me estabas quitando a mí. Mamá, me van a detener. Dijiste que siempre estarías ahí para mí. Estuve, hasta que tú dejaste de estar para ti mismo. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer». «Aprende». Colgó. No le dio nada más, ni lágrimas, ni disculpas, ni explicaciones. Era la primera vez que se permitía pensar que su hijo necesitaba sufrir para entender, porque a veces el dolor enseña más que el amor. Esa noche Pepa no durmió, no por angustia, sino porque se sentó a escribirle una carta. No era una despedida, era un testamento emocional, una carta que dejaría en el cuaderno rojo en la última página. Era para él, para cuando regresara. «Mi querido Rodrigo, fuiste mi razón para levantarme cada mañana. Fuiste mi lucha, mi fuerza, mi orgullo. Te di lo que tenía y lo que no tenía. Me negué la comida, el descanso y la compañía por ti. Y no me arrepiento, lo hice con amor. Pero tú olvidaste quién eras. Te rodeaste de fantasmas con perfume caro. Y en su afán de matarme en vida, me obligaron a despertar. No te odio, no podría, pero ya no soy la mujer que espera en silencio a que su hijo la recuerde. Ahora soy la que te enseña aunque duela. Y si algún día te arrepientes de verdad, esta carta estará aquí. No para salvarte, sino para que no puedas decir que nadie te advirtió». Al final de la carta dibujó un pequeño corazón. Era lo más dulce que le quedaba. Rodrigo vagó por las calles de Roma sin rumbo. Durmió en hostales baratos. A veces comía, a veces no. No tenía a quién llamar, ni Cristina ni Encarnación contestaban, y sabía que su regreso a España no sería un aterrizaje, sería un choque. Finalmente tomó un vuelo de regreso asustado, avergonzado, con frío en los huesos. Sabía que lo esperaban, no con abrazos, sino con deudas pendientes. Pepa, por su parte, estaba lista. Su salud se deterioraba, pero su alma estaba más clara que nunca. Se había rapado la cabeza antes de que la quimioterapia pudiera quitarle el pelo.
Lo hizo en su baño con las tijeras de coser. Se miró en el espejo y dijo: «Ahora me parezco a quien soy». Esteban la acompañó a su última cita médica. El doctor confirmó que el cáncer avanzaba rápidamente. Ella asintió. «Sabes», le dijo, «nunca tuve miedo a morir. Lo que me dolía era no poder irme en paz. Pero ahora sé que me iré con todo arreglado». Esa noche, en su cama sola, Pepa sintió un dolor agudo en el pecho. Se dobló, pero no llamó a nadie. Solo se abrazó a sí misma murmurando el nombre de su hijo. No como una queja, sino como una despedida. El silencio de la tormenta era justo eso, el momento exacto antes del derrumbe, la calma fingida que precede lo inevitable. Pero Pepa no temía el final, porque había hecho lo que tenía que hacer. Y Rodrigo estaba a punto de enfrentar los escombros de la vida que él mismo destruyó. Cuando el avión aterrizó en España, Pepa no sintió ninguna emoción. No se sorprendió por el saludo del capitán ni por el idioma mezclado con los anuncios del aeropuerto. No le importaban los techos de cristal ni las caras extranjeras. No había viajado para admirar nada. Había viajado para cerrar un ciclo, no como madre, sino como testigo. A sus casi 70 años, su cuerpo temblaba sí, pero no de miedo. El dolor físico ya era parte del paisaje. Lo que la sostenía era el propósito. Había vendido algunas cosas para pagar ese billete, la batidora, el espejo grande del salón y un anillo que guardaba desde que Rodrigo era niño. No se arrepentía. El costo era insignificante comparado con la libertad emocional que buscaba. En el aeropuerto, Esteban la esperaba. Había llegado un día antes para preparar todo. Había movido hilos, procesado los permisos y conseguido que Pepa pudiera estar presente en la embajada cuando Rodrigo prestara declaración. No era legalmente obligatorio, pero el funcionario consular era un viejo amigo, también hijo de madre soltera. Entendió la petición sin necesidad de muchas explicaciones. Cuando la vio llegar, Esteban se quitó el sombrero. «No pareces una mujer que está a punto de enfrentar a su hijo». «¿Y tú no pareces un abogado jubilado?», respondió Pepa sin mirarlo directamente. «Estoy viva, eso es suficiente». Caminaron hasta el coche. Durante el trayecto, Esteban intentó aliviar la tensión con algunas anécdotas, pero Pepa no participó. No estaba allí para conversar. Tenía una última tarea. En su bolso llevaba un sobre grueso de color amarillo, con objetos que no tenían valor material, pero que pesaban como eternidades. En su interior estaban las fotos de Rodrigo de niño, cartas que él nunca envió, dibujos que hizo en el colegio, y la carta que ella había escrito con su letra temblorosa. Mientras tanto, en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, Rodrigo estaba frente al espejo. Sus ojos hundidos, su barba descuidada y su expresión oscilaban entre el agotamiento y el pánico. Iba a presentarse en la embajada española para firmar una declaración oficial que lo separaría de las cuentas conjuntas con su madre, pero también sabía que al hacerlo admitiría que había manejado esas cuentas con documentación falsa. A cambio, la embajada había acordado no arrestarlo, pero lo registrarían en una lista de vigilancia económica, y su regreso a España sería condicional, tendría que presentarse ante una autoridad financiera al pisar suelo español. Cuando bajó al vestíbulo del hotel, vio a Cristina esperándolo. Llevaba gafas de sol oscuras y un abrigo rojo que parecía prestado. Su cara no reflejaba amor ni resentimiento, solo conveniencia. «Llegas tarde», dijo Cristina con fastidio. «Tampoco sabía que vendrías. Tampoco sabías que eras tan inútil. Y aquí estamos. ¿Qué quieres? Verte caer». Rodrigo apretó los puños. Lo que ella dijo ya no le dolía. Lo que dolía era haber permitido que lo moldeara una mujer que lo consideraba desechable. Al llegar a la embajada, los funcionarios los condujeron a una sala de espera blanca, silenciosa, con sillas de metal. Cristina masticaba chicle como si estuviera en un centro comercial. Rodrigo sudaba. Cada minuto pesaba como una hora. Entonces se abrió la puerta y entró Pepa. Llevaba un jersey gris, una falda larga y un pañuelo azul oscuro sobre los hombros. Su pelo, ahora escaso, estaba cubierto con un pañuelo negro. Caminaba despacio pero recta. Sostenía el sobre amarillo en sus manos. Cuando cruzó la sala,
Sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Él se levantó de golpe. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz quebrada. «Vine a verte firmar, no como madre, como testigo». Cristina soltó una risa áspera. «¡Qué tierno! La vieja vino a montar su último show». Pepa la miró no con odio, sino con lástima. «Tú te llevaste todo lo que tenía», dijo con voz baja, «pero yo le enseñé lo que nunca volverá a tener. Perdón». Cristina se burló. «Perdón, señora, su hijo es un fracaso. Usted crió a un parásito». «No, yo crié a un buen chico. Tú lo convertiste en esto, y él te dejó hacerlo». Rodrigo cerró los ojos. Ya no podía soportarlo más. «Mamá, yo no sé cuándo me perdí». Pepa se acercó entregándole el sobre. «Aquí están tus fotos. Las primeras de cuando aprendiste a caminar y a escribir. Aquí está tu primera carta a los Reyes Magos. Una vez me pediste una bicicleta y te dije que solo si sacabas un sobresaliente en matemáticas. Y lo hiciste. Cumplí mi promesa, hijo». Rodrigo tomó el sobre con las manos temblando. «Y aquí también está la carta que te escribí. No para salvarte, sino para que no puedas decir que nadie te advirtió». Se sentaron. El funcionario consular entró y explicó el procedimiento. Rodrigo firmó. En ese momento, la cámara de un turista estadounidense que esperaba su pasaporte grabó parte del diálogo final. Las imágenes mostraban a Pepa de pie con los ojos húmedos, diciendo: «Fuiste mi vida, pero yo nunca fui la tuya. Hoy lo entiendo. No naciste para amarme, solo para servirme de espejo». La grabación se subió a redes sociales ese mismo día. En pocas horas se volvió viral. La gente comentaba desde todas partes: «Esa madre es una reina. Así se enseña una lección sin violencia». La dignidad no envejece. Rodrigo no podía levantar la cabeza. El funcionario lo miró con compasión. «Ya está todo. Puede irse. Su madre también». Cristina ya se había ido. No esperó a nadie. Salió disparada como había llegado, sin alma, sin disculpas. En el camino de regreso al hotel, Pepa y Rodrigo caminaron en silencio por una calle estrecha de Roma. En una esquina ella se detuvo. «Aquí nos separamos». «Mamá», intentó decir, pero la voz se le rompió. «Te di todo lo que tenía, incluso mi silencio. Ahora te doy lo único que te niegas a aceptar la verdad». «¿Me perdonarás?» «Ya te perdoné. El problema es que tú no te has perdonado a ti mismo». «¿Puedo hacer algo?» «Sí, vive con lo que hiciste y haz que cuente para algo». Pepa se dio la vuelta y se alejó despacio. Nunca lo volvió a ver. Esa noche Rodrigo abrió el sobre en su habitación. Las fotos estaban amarillentas pero intactas. La carta escrita con tinta azul olía a lavanda. Cuando terminó de leerla, el mundo se le vino encima. Se arrodilló en el suelo y lloró como no había llorado desde niño, no por el castigo, sino por la vergüenza. Y supo que había perdido algo que no podía recuperar: la dignidad de una madre. Y esa justicia, cuando viene de quien más te amó, es la más dura de todas. Rodrigo regresó a España en silencio, sin maletas, sin promesas, sin gloria. Pasó por la aduana como un fantasma, sin cámara, sin familia, esperándolo sin nadie que preguntara por él. Las únicas cosas que traía consigo eran el sobre amarillo con las fotos de su infancia y la carta que su madre le había dejado. El resto lo había perdido todo. El aeropuerto de Barajas le pareció más gris que nunca. El aire era pesado, denso, como si su culpa flotara en el ambiente. No le sorprendió el saludo del capitán ni los anuncios mezclados en español e inglés. Solo sentía el peso de lo que venía. Al pasar por la aduana, 2 agentes lo detuvieron cortésmente. «Rodrigo Aguilar Sánchez». «Sí». «Tiene que acompañarnos, por favor». Lo condujeron a una oficina pequeña y fría donde un inspector de Hacienda lo esperaba con una carpeta gruesa. Le explicaron que había una denuncia activa que debía presentarse ante un juez en las próximas 48 horas y que, aunque no sería arrestado inmediatamente, tendría que entregar su pasaporte y permanecer disponible para el proceso judicial. Rodrigo firmó donde le indicaron. Salió en libertad provisional, pero sabía que la libertad era solo un nombre. La verdadera prisión ya estaba dentro de él.
No tenía a dónde ir. El piso de Argüelles donde vivía con Cristina estaba cerrado. Ella había cambiado las cerraduras. Encarnación no contestaba llamadas. Sus antiguos compañeros de oficina fingían no reconocerlo. Había sido expuesto en redes sociales, burlado por miles, marcado como el hijo ingrato que robó a su madre. Caminó por las calles del barrio donde creció. Carabanchel seguía igual. Los mismos baches, los mismos grafitis en las paredes, los mismos vendedores ambulantes ofreciendo productos al atardecer. Pero algo dentro de él ya no era lo mismo. Pasó por su antigua escuela. Recordó cuando su madre lo llevaba de la mano con su delantal oliendo a lejía y sus zapatos desgastados. Ella siempre decía: «No vas a vivir fregando suelos como yo. Tendrás tu propio escritorio y tu traje». Y lo tuvo. Por un tiempo, hasta que lo cambió por mentiras. Llegó a la casa de Pepa. La puerta estaba entreabierta. Desde la acera de enfrente la observó durante mucho tiempo. Vio a su madre sentada en su mecedora. Llevaba un jersey viejo y un chal sobre los hombros. Su rostro estaba delgado, pero no derrotado. Sonreía a unos niños que jugaban cerca. Uno de ellos le trajo una flor arrancada del parque y ella lo abrazó como si fuera su propia sangre. Rodrigo no cruzó la calle, solo observó. Sintió un nudo en la garganta, caminó despacio, dejó una bolsa de rosquillas en el porche y se fue. Pepa no levantó la vista, no abrió la puerta, ni ese día. Durante las semanas siguientes, Rodrigo regresó siempre a la misma hora. Dejaba algo flores pasteles, una nota sin nombre. Nunca se atrevió a tocar. Nunca pidió entrar. No tenía derecho. Pepa sentía su presencia, pero no lo buscaba, no ese día. Mientras tanto, Pepa recogió su cuaderno rojo, lo abrió en la última página y con mano temblorosa escribió su nota final. No era larga, solo lo suficiente, solo lo justo. «Hijo mío, el amor no se exige, se entrega. Y si has aprendido eso, entonces no estás perdido. No me busques cuando me haya ido. Estaré en cada error que elijas no repetir, en cada acto de bondad que hagas sin esperar nada a cambio. Si alguna vez logras ver a tu madre en los ojos de otra mujer, no le falles. Esa será mi redención». Firmó con su nombre completo. Dobló la carta, la metió en un sobre y escribió en tinta negra: «Para Rodrigo». La mañana en que dejó de respirar fue luminosa. El sol entraba por las ventanas. En su regazo estaban el cuaderno rojo, el sobre y una manta tejida por sus propias manos. Su rostro tenía una serenidad que pocos pueden fingir. No hubo drama ni gritos, solo la calma después de la tormenta. Los vecinos la encontraron rodeada de flores que los niños le habían dejado. Su cara tenía una serenidad que pocos pueden fingir. No hubo drama ni gritos, solo la calma después de la tormenta. Esteban llegó primero. La miró en silencio, le cerró los ojos con ternura. No lloró. Sabía que ella no quería lágrimas. Sabía que había muerto como vivió con dignidad. Remedios preparó el velatorio con ayuda de los vecinos. Fue humilde, pero lleno de amor. No aceptaron coronas elaboradas, solo flores del parque, dibujos de niños y las canciones que a ella le gustaba escuchar. Rodrigo no fue notificado, pero lo supo. Lo supo en el momento en que el viento cambió y algo en su pecho se apagó. Corrió a la casa, vio la puerta abierta y entró despacio. Había velas en el salón. No había nadie que lo detuviera. Nadie lo abrazó. Se acercó al cuerpo de su madre. Se arrodilló, le tocó las manos. Estaban frías. Junto a ella encontró el sobre con su nombre. Lo abrió. Leyó cada palabra en voz alta, solo en un susurro. Lloró. Pero no como antes. Lloró en silencio, como ella. En una esquina de la habitación había una caja de madera abierta. Dentro, una foto de él cuando era niño, con una nota escrita a mano en el reverso: «Todavía creo en ti, hijo». Rodrigo tomó la foto, la apretó contra su pecho y luego salió al patio. Se sentó en la silla donde ella solía sentarse. Miró al cielo y comprendió que había perdido a su madre, pero quizá todavía podía encontrarse a sí mismo. Días después los vecinos dijeron que el hombre que llegaba con rosquillas se quedó viviendo en la casa. No tenía muebles nuevos ni lujos, solo una silla vieja, un cuaderno rojo y una foto en la estantería.
Los que se van hacen espacio, los que se quedan a veces lo llenan con memoria y a veces con redención. Meses después se celebró el juicio. Rodrigo se presentó ante el tribunal con la cabeza gacha, pero sin abogado caro. Esteban, por respeto a Pepa, lo representó sin cobrar. El fiscal pidió 4 años de prisión por estafa agravada y apropiación indebida. El juez escuchó el caso. Rodrigo confesó todo. No se defendió. No buscó excusas. Robé a mi madre, la mujer que me dio todo. No merezco perdón, solo justicia. El juez, un hombre mayor con hijos propios, lo miró fijamente. La señora Josefa Aguilar presentó la denuncia, pero también dejó una carta dirigida al tribunal. ¿Quiere que la lea? Rodrigo asintió con lágrimas cayendo. El juez leyó en voz alta. No quiero que mi hijo vaya a la cárcel. Quiero que aprenda, que devuelva lo que pueda, que viva con lo que hizo y que algún día sea el hombre que yo siempre supe que podía ser. El tribunal condenó a Rodrigo a 2 años de prisión suspendidos condicionalmente. Tendría que devolver el dinero mediante trabajo comunitario y venta de bienes. Tendría que asistir a terapia psicológica y tendría prohibido acercarse a Cristina o Encarnación. Rodrigo aceptó todo. Vendió el piso que compartía con Cristina. Con ese dinero pagó las deudas legales y donó el resto a una asociación de madres solteras trabajadoras. Se quedó viviendo en la casa de su madre en Carabanchel. Cada mañana limpiaba el porche. Cada tarde ayudaba a los niños del barrio con las tareas. Cada noche leía la carta de su madre. Un día una mujer mayor del barrio se cayó en la calle. Rodrigo corrió a ayudarla. La llevó al centro de salud. Se quedó con ella hasta que llegó su familia. La mujer le tocó la mano. «Eres un buen chico. Tu madre estaría orgullosa». Rodrigo no respondió. Solo sonrió. Por primera vez en mucho tiempo sintió que quizá, solo quizá, algún día podría perdonarse, porque lo que las madres dejan no son solo recuerdos, son lecciones. Y las lecciones, cuando vienen del amor, nunca mueren.